bendición poder adorar su nombre. Amén. Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener, en donde venimos a honrarte, venimos a glorificarte, en donde venimos a exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque tu palabra tiene poder, Señor y Dios. Gracias porque es tu palabra la que nos levanta, nos sustenta, nos lleva, Señor y Dios, siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria y honra damos a tu nombre, Señor. Gratitud, Señor, eterna por lo que tú haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Bueno, vamos a rápidamente a la palabra de Dios. Hace 8 días terminamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios hablando de guerra espiritual. Así que si tú quieres saber más de guerra espiritual, no te pierdas, se quedó grabado en YouTube y está también pues en el Facebook, pero está la prédica en especial en YouTube. Así que no te lo pierdas. Y hoy vamos a comenzar una serie que está basada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Listo? Y vamos a pedirle al Señor que nos lleve durante esta travesía aprendiendo mucho más de lo que Él quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Amén. Amén. Bueno, y entonces, sin más, la carta del apóstol Pablo es la carta de la libertad cristiana. Por eso es que esta serie se llama La libertad cristiana. ¿La libertad qué? Cristiana, ¿listo? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con vivir en la libertad cristiana, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Primero, pues recordarle que la iglesia en Galacia, cuando habla de las iglesias en Galacia, Galacia era una región, ¿sí?, en donde estaban ubicadas la iglesia de Listra, Derbe e Iconio. Eso lo encuentran ustedes, Iconio, perdón. Eso lo encuentran en Hechos de los Apóstoles 14, ¿sí?, versículo del 1 al 23, donde dice que Pablo estableció las iglesias de Iconio, Listra y Derbe. Esas iglesias estaban situadas en una región que era la región de Galacia. ¿Listo? Entonces, esa región de Galacia queda en lo que hoy en día es Turquía. Si alguno ve un mapa, ahí donde está Turquía, era la región de Galacia, y ahí es donde fue enviada la carta del apóstol Pablo a esa región. ¿Listo? A las iglesias que estaban en esa región. La epístola a los Gálatas fue escrita de carácter urgente, o sea, Pablo escribió de manera urgente esa carta porque los creyentes que estaban en esa región estaban en un peligro inminente porque comenzaron a adulterar el evangelio. ¿Sí? ¿Con qué? Con cosas del legalismo judío. El evangelio de la libertad cristiana que se les había enseñado estaba siendo adulterado. Y Pablo dice, una cosa es una mentira que se puede identificar, pero cuando se meten cosas que parecen verdad, es un problema peor. Incluso yo veo que esa carta es muy relevante para el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día sí que vemos eso, ¿no? Cosas que parecen el evangelio, pero que no son el evangelio. Cosas que parecen que fueran la buena noticia, pero que se está adulterando la buena noticia. Hoy encontramos un evangelio sin Cristo, por ejemplo. Entonces uno dice, estamos en la época donde tomamos bebidas dulces sin azúcar, por ejemplo. Y ahora encontramos que el evangelio sin Cristo, y lo encontramos, mensajes donde Cristo no aparece para nada. Y ese mensaje que le pareció urgente al apóstol Pablo, creo que es un mensaje urgente para nosotros en el día de hoy. Amén. Entonces, eso es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, Gálatas. Y hoy vamos a ver como título
identificando el verdadero y único evangelio, identificar el evangelio no adulterado, el evangelio real. ¿Listo? Identificando el evangelio no adulterado. Necesitamos identificar el evangelio no adulterado si queremos estar firmes en nuestra fe. Y vamos a ver justamente cómo identificar el evangelio no adulterado. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Me parecía muy tremendo. Me enviaron un video donde escuchaba a un hombre haciendo unos actos entre comillas proféticos y él comenzaba a decir unas cosas que parecían porque estaban en la palabra. Entonces la gente estaba envuelta en eso porque parecía, cogiendo algunos versículos fuera de contexto, ¿sí? Para hacer ver cosas que no son. Entonces, por ejemplo, él decía cosas como que no hay necesidad de orar para pedir al Señor por un milagro. O sea, que no hay que pedir al Señor. Y cuando yo en la palabra del Señor que dice que todo lo que queramos, que lo pidamos en oración, creyendo. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es la cantidad de personas diciendo amén a eso. Entonces uno ve que hay evangelio, pero que no es el real. Evangelio que está adulterado. Y tenemos que aprender a identificar, porque si queremos vivir en una vida realmente libre, tenemos que identificar qué es y qué no es. Y vamos a ver 3 cosas de las cuales vamos a aprender en el día de hoy. El evangelio no adulterado. ¿Listo? ¿Cómo identificar? Lo primero que vamos a ver hoy, esta noche, este tiempo que ya nos queda de esta enseñanza, el evangelio no adulterado se centra en Cristo y no en el hombre. Número 1, el evangelio no adulterado se centra en ¿quién? En Cristo y no en el hombre. Vayan conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Ustedes tienen sus Biblias ahí. Y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya les dije cuál era esa región. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes leen las cartas, por lo general Pablo va a introducir las cartas con un saludo a la iglesia que está en Corinto y hace un pequeño saludo y hace una remembranza de cosas positivas de la iglesia. Pero aquí a la iglesia de Gálatas lo único que le dice: buenas tardes, vengo a esto. O sea, fue de una a la yugular, porque el problema era grave. Y ya podemos comenzar a identificar el problema continuando con la lectura de la carta. Versículo 6 de Gálatas 1: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Listo? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren adulterar, le quieren poner cosas que no son, y si le ponen cosas que no son, terminan diciendo lo que no es el evangelio. Más aún, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice la palabra, o sea, condenado a la muerte. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, dice el versículo 10, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que estaba pasando aquí, acordémonos que la palabra evangelio significa las buenas noticias. ¿Y las buenas noticias de quién? De Cristo. Lo que pasa aquí en el evangelio, en la carta de Pablo a los Gálatas, o lo que estaba pasando en la región de Galacia, es que judíos se habían convertido al cristianismo, pero ellos querían seguir teniendo sus ritos judíos, de lo cual vamos a hablar en otras enseñanzas, porque vamos a continuar aprendiendo de la carta a los Gálatas. Bueno, vamos a entrar más en detalle, pero lo que está combatiendo es que ellos querían judaizar a los cristianos. Es decir, querían que los cristianos dijeran, los cristianos que se iban convirtiendo dijeran: sí, Cristo es importante,
necesitamos a Cristo en nuestra salvación, pero aparte de Cristo necesitamos hacer esto. O sea, le estaban colocando cosas que no eran, ¿sí? Se parece a la iglesia tradicional, ¿cierto? De la religión católica. Entonces, sí creo en Cristo, pero también creo en María, por ejemplo, ¿sí? Colocarle adornos y cosas a la fe, cuando la palabra del Señor nos habla que es solo a través de Cristo. Por eso es que Pablo comienza de una, como ya les dije, y dice de una sola que él era apóstol, pero por Jesucristo, quien resucitó. De una vez comienza a decir que Cristo resucitó. Comienza hablando de la obra de Cristo. Después en el versículo 4 dice que Cristo vino para librarnos del presente siglo malo. O sea, comienza a hablar de la obra de Cristo. Y es que él comienza diciéndonos que el evangelio se centra en Cristo. ¿En quién se centra el evangelio? En Cristo. ¿Por qué es necesario siempre tener presente eso? Porque si bien es cierto, Cristo descendió de los cielos, ¿cierto? Como dice la carta a los Filipenses, ¿cierto? Que no escatimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo. ¿Se humilló por quién? Por ti y por mí. Vino y vivió por ti y por mí. Vino y fue al Calvario por ti y por mí. Murió por ti y por mí. Amén. O sea, nosotros fuimos el objeto de ese amor por el cual Dios llega y hace esa obra de salvación tan grande. ¿Sí es claro? O sea, que nos ama de una manera especial y única. Hasta ahí está bien. Pero nunca se nos debe olvidar que no nos salvó porque nosotros seamos los que re buenos. Es que no nos lo merecíamos. De hecho, la Biblia dice que somos salvos es por gracia, por medio de la fe. Incluso todavía se viene a cuando yo estaba haciendo este estudio, se me venía a la mente por allá en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice: ciertamente pueblo de dura cerviz sois, en Deuteronomio 9:6, cuando le dice al pueblo. Yo creo que eso hoy hace mella también en nuestros oídos. O sea, nosotros no fuimos salvos por lo muy buenos que seamos, fuimos salvos porque a Dios le plació. Amén. Al contrario, lo único que nosotros le ofrecemos al Señor cuando llegamos a Él en abundancia es pecado. Es lo único que tenemos. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué tenemos para decir? Yo tengo esto para salvarme. Nada, no tenemos nada. Lo único que tenemos es pecado en abundancia. Entonces Él viene y nos salva por medio de su sacrificio. Por eso somos salvos por gracia. Pero el hecho de que el evangelio nos muestra el amor del Señor no quiere decir que nosotros seamos el centro del evangelio. El centro del evangelio son las buenas noticias, no del ser humano, sino de Cristo. ¿Sí es claro? ¿Y por qué es necesario entenderlo? Porque es que pasan los años y aún así uno encuentra como que los cristianos a veces, cuando se le olvida esto, entonces no canto esa canción porque a mí no me gusta. O sea, entonces ya no viene a cantarle al Señor porque Dios es digno de adoración, sino esa no se la canto, es que a mí no me gusta. A mí no me gusta. Ese tema que va a predicar el pastor, a mí no me gusta que prediquen de eso, ¿sí? Entonces ya no se centra en lo que Dios quiere, sino lo que a mí me gusta. Entonces, iglesia, no podemos caer, ¿cierto?, en mirar qué es lo que le gusta, porque imagínense tener en consenso nomás a 10 personas, es complicado. Pero si el asunto crece y la iglesia ya son 100, poner de acuerdo a 100 personas. Y entonces dice Pablo: no es por voluntad de hombres. Yo no busco agradar a los hombres. Es que lo dice claro. Yo busco agradar ¿a quién? A Dios. Entonces hay personas que dicen: uy, no me gusta. ¿Sí? Es que no se trata de mi gusto, se trata del gusto de Dios. Porque el evangelio no se centra en lo que a mí me gusta, sino en lo que Dios determina. Amén. Y no se nos debe olvidar, porque el evangelio no se puede centrar en nosotros, siempre se tiene que centrar en Dios. Es más, si nos acordamos, el primer mandamiento es amar a Dios ¿sobre qué? Y el segundo, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Amar a quién? Al prójimo, comenzando por uno mismo, ¿no? Pero el asunto es que primero es primero. Primero es Dios y después el resto, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces el evangelio
real es el que se centra en Cristo. Y así Cristo no me dé, yo lo sigo adorando. Si Cristo no me sana, aleluya, gloria a Dios. Si Cristo no me llegara a dar lo que yo necesito, no importa. Gloria a Dios, amén. Él sabrá cuándo me lo da, cómo me lo da, en qué manera me lo da, en el momento preciso. Amén. Y si no me da, pues yo qué voy a hacer. No, es que no me dio. ¿Cuántas personas no se alejan del Señor? Es por eso. No, es que yo vengo orando y el Señor no me responde, y es que yo he pedido y Dios no me responde, y yo veo que a este sí le responde y a mí no me responde. Entonces esa persona no está basada en Cristo. Para esa persona el evangelio es que Dios es el que tiene que complacer todo lo que esa persona quiere. Y como no le complace, ¿qué hace la persona? Chao, chao, te vi. Porque cuando uno tiene sus ojos puestos en Cristo, cuando el evangelio es Jesús, ¿sí? No importa lo que pase, siempre estaremos bien, siempre estaremos en victoria. Amén. Denle un aplauso al Señor. El evangelio no apunta a que te sientas bien. ¿Cómo así, pastor? La idea no es que yo vengo y Dios me va a resolver todos los problemas. Carro, casa y beca, ¿ya? El verdadero evangelio, si tú conociste a Jesús, te llevó no a sentirte bien, te debió llevar a sentirte re mal. Porque cuando yo me veo pecador como soy, eso me debe llevar a sentirme mal delante de un Dios santo. Amén. No busques sentirte bien, busca agradar a Dios. Que con el tiempo te vas a sentir bien, claro, porque el Señor te limpia. Y entonces vas a descubrir qué es realmente sentirse bien en la vida. Porque sentirse bien en la vida para la gente del mundo es tener plata, no tener deudas, que no le duela ni una muela, ¿cierto? Tener buenas relaciones interpersonales. Eso es el común denominador para decir uno que se siente que bien. Pero mucha gente tiene todo eso, y con que tiene todo eso igual se va a ir ¿para dónde? Para el infierno, si no tiene ¿a quién? A Cristo. Entonces el evangelio apunta es a mi vida de cristiano teniendo a Jesús como primer lugar. El evangelio que no está adulterado se centra ¿en quién? En Cristo. ¿En quién se centra? En Cristo. Por eso Pablo comienza diciendo eso. Pablo no comienza a hablarles, y el Pablo no dice no, porque esta gente está queriendo decir otra cosa. Y por eso él dice, no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que quieren pervertirlo. Entonces el verdadero evangelio, el evangelio no adulterado, perdón, porque solo hay un evangelio, solo hay unas buenas noticias, solo hay un Cristo. Pero el evangelio no adulterado se basa ¿en quién? En Cristo, no en el ser humano. Amén. Número 2. El evangelio no adulterado apunta primero a la prosperidad del alma. Primero a la prosperidad ¿de qué? Del alma. Entonces vamos a la lectura. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 17. Del 11 al 17. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo aquí va a apuntar a algo, y era su conocimiento que comenzaba a tener de Cristo. Por eso dice que Cristo le había sido revelado. Amén. Y para Pablo se le va a convertir el conocimiento de Jesús en su prioridad. Por eso Pablo decía por allá a los filipenses:
en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 10, lo siguiente. Filipenses 4 al 10. Dice, Filipenses 3, del 4 al 10, perdón. Aunque yo tengo también de qué gloriarme, Filipenses 3, del 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice la palabra del Señor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por amor y por ganar ¿a quién? A Cristo. La palabra basura y la palabra, realmente la palabra estiércol que dice ahí. Es decir, él no está diciendo una grosería, lo que pasa es que él está diciendo, para mí, todas las demás cosas tienen un valor muy insignificante. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice la palabra del Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo tenía claro que lo principal de su vida era reconocer cada día más a Cristo, crecer en esa relación con Cristo, prosperar en esa relación con Cristo. Pablo sabía que si no es así, no se puede uno sostener en la fe. Pablo había sido un judío, un judío de esos tremendos, ¿cierto? Dice fariseo, de esos de los más así tajantes. Pero dice, pero yo no conocía a Dios. Yo pensé que lo conocía. De hecho, por eso cuando él escribe a la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo del 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente, dice que él quisiera que sus compatriotas judíos fueran y conocieran a Jesús. Porque él dice, yo creo que muchos de ellos, yo creo que estaba comparándose consigo mismo, les pasa como me pasa a mí, que creen amar a Dios, pero a su manera, no a la manera en la que Dios justifica a la gente. Entonces lo más importante del evangelio no adulterado no son las 1001 fórmulas para salir de deudas, para tener plata. Lo más importante en el evangelio no adulterado no es encontrar la mejor manera de tener buenas relaciones interpersonales. Lo más importante del evangelio no adulterado es crecer en el conocimiento de Cristo, es prosperar en Cristo. Ahora, que las otras cosas sí, claro, porque la Biblia contiene las mejores formas y los mejores principios para la prosperidad financiera. Amén. La Biblia contiene los mejores principios para que tú mantengas unas relaciones interpersonales muy sanas. La Biblia contiene muchas cosas que nos benefician a nosotros en la vida. Pero quiero decirte algo, lo más importante realmente es tener y mantener una relación con el Señor. Y el evangelio no adulterado va a apuntar a que tú crezcas en esa relación, a que prosperes en esa relación. Por eso Juan lo dijo, ¿cierto? En la tercera carta de Juan, en el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado, ¿qué? En todo, y que tengas salud. O sea, que está diciendo, es bueno que tengas plática, es bueno que tengas buenas relaciones, es bueno que no te duela ni una muela. Qué chévere, yo quiero que tú seas sano, yo quiero que tú tengas un corazón, unos sentimientos estables, ¿sí? Pero harto, o sea, Juan no escatima. Juan dice, yo quiero que tú seas doblemente feliz en tus finanzas. Yo creo que seas doblemente feliz, Macarios es la palabra utilizada en el original, cuando dice ahí, está hablando la palabra de Dios. Prosperado, doblemente feliz. Yo deseo que tú seas realmente próspero, que tengas dinero. O sea, que no estaba mal. Pero ¿sabes qué? Le dice, pero así como prospera tu ¿qué? Tu alma. Primero es el alma.
Y cuando vemos que el evangelio comienza a diluirse en cosas que no son, cuando comienza a hacerse énfasis en todo lo demás, menos en la prosperidad del alma, del alma. Por eso uno encuentra, no quiero hablar de nadie en especial, pero uno encuentra predicaciones muy bonitas, entre comillas, donde no se utiliza la Biblia, donde la Biblia es una excusa. Se menciona un versículo y ya, la gente, gloria a Dios, amén. Pero tú cuando vienes a la iglesia vienes a aprender más desde la Biblia. Aquí no tenemos otro manual, no tenemos otro libro. La Biblia no es una excusa más para predicarte, la Biblia es nuestro libro para predicarte. Amén. Por eso es que el evangelio no adulterado tiene que ver con la prosperidad del alma, y la prosperidad del alma tiene que ver con el conocimiento de Jesucristo. Y ese conocimiento viene a través de la Biblia, de la Biblia. ¿No se han dado cuenta? Yo sí me he dado cuenta. Hay predicaciones muy, entre comillas, que lo exaltan, lo llevan a uno chévere, hace falta de vez en cuando. ¿Para qué? Pero ¿sabe una cosa? Uno va a la casa del Señor a aprender más de la Biblia, a prosperar en su vida espiritual. Y no hay prosperidad espiritual si no es con la palabra de Dios. Fíjense, yo les invito a que miren las predicaciones donde a veces ni siquiera la abren, donde la Biblia es un mero pretexto para tener a multitudes allá diciéndole amén a una cantidad de cosas que nada que ver con la palabra de Dios. Por eso es que el verdadero evangelio, o más bien, no es el verdadero porque solo hay un evangelio. El evangelio no adulterado nos invita a que nuestra alma prospere. Nos invita a que nosotros cada día nos metamos más con Cristo, a que lo busquemos más. Amén. Y me voy a morir de viejito, espero que sí, que no sea antes. Dios es el único que sabe. Pero espero tener mis 5 sentidos y siempre estaré recalcando que leas la Biblia. Y lo recalcaré, lo recalco ahorita y lo recalcaré, lo he recalcado antes y espero, con el favor de mi Cristo, dentro de 10 años, si todavía Cristo no ha vuelto y yo todavía ando por estos lados, le seguiré recordando que la única manera de prosperar espiritualmente es con la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra bien cogida, la palabra en todo su contexto, como yo les dije, les daba el ejemplo. Escuché, porque me mandaron, porque alguien me dijo, pastor, mire usted qué opina de eso. No es que la persona siguiera eso, sino que lo escuchó y quiso que yo también lo escuchara para mirar y comparar con la palabra. No, eso como cogen la palabra y le hacen decir unas cosas que no son. Se los digo, y la gente dice amén a eso. Dicen amén a eso. Con una cantidad de cosas que si tú tienes que la única manera, ya no tienes que orar, según esa persona, que lo que tienes que hacer son puros actos proféticos. Ya entonces la oración es para otras cosas, o sea que entonces ¿qué hacemos con esos versículos? ¿Qué hacemos con Jeremías 33:3? ¿Tocará quitarlo? Que dice, clama a mí. La palabra clamar es acosar a alguien que uno se encuentra. Y la manera en que yo acoso al Señor, ¿cómo es? Pues orando, diciéndole, Señor, ayúdame. Amén. Y Él me responde como Él quiere, obviamente. Entonces uno ve cómo cogen y entonces ya se vuelve por un lado que no la usan, y por el otro lado cuando la usan de una manera que no es adecuada. Entonces llevan a la persona que escuchaba esto, tenía que coger la sal, untarle aceite y embadurnarse de eso, porque era la manera en que Dios le iba a responder. Mi hermano, la sal no es para eso, la sal es para echarle la comida. La sal, bíblicamente, representa a Cristo y a nosotros, que al dar buen testimonio somos la sal del mundo. En el Antiguo Testamento se utilizó literalmente la sal. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para hacer actos
proféticos. Pero eso apuntaba ¿a quién? A Cristo. La sangre apuntaba ¿a quién? A Cristo. En una de estas nos van a poner a echarse sangre encima o algo así. ¿Seguro? El problema no es ese. El problema es que la gente le dice amén a eso. Eso es el evangelio diluido. Por eso debo coger la palabra y prosperar en la palabra. El evangelio no adulterado tiene que ver con prosperar en la palabra. ¿En la qué? En la palabra, mis hermanos. Número 3. El evangelio no adulterado nos da propósitos eternos. El evangelio no adulterado pone nuestra mirada en lo eterno. ¿Pone la mirada en qué? En lo eterno. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 18 al 24. Después de pasados, sigue hablando Pablo, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, para cuando Pablo se convierte al Señor, Jacobo, el hermano, ya se había convertido al Señor, o sea, a Santiago. Este Jacobo que está mencionando aquí es el que escribió la epístola a Santiago, bueno, para que lo tengan presente, la que nosotros tenemos aquí como Santiago. En esto os escribo que aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Él dice aquí que a él su vida se le convirtió en predicar el evangelio, en lo eterno. Él apuntaba y su mirada estaba apuntada en lo eterno, mis queridos hermanos. El evangelio no adulterado tiene que ver con la eternidad, porque esta vida es pasajera. Esta vida es muy pasajera. Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor está reprendiendo a Pedro, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pablo diría lo siguiente en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de ¿qué? ¿En las cosas de dónde? De arriba. El verdadero evangelio nos va a llevar a vivir una vida aquí que honre y glorifique al Señor. No es que no quieras casa, carro y beca, está bien. Y si puedes conseguirlo, consíguelo. Porque para eso trabajas y por eso tienes un Dios grande, amoroso y misericordioso. Amén. Y Él tiene todos los recursos disponibles, y si a Él le place te va a dar lo que tú estás pidiendo, y aún te va a sobrepasar lo que tú estabas pensando. Amén. O sea que si estás pensando en un carro pequeño, te va a dar una 4x4. Él siempre lo sobrepasa nuestros pensamientos. Pero nosotros no podemos poner la mirada en eso. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en eso, eso se va a ir en cualquier momento. Un día tenemos y al otro día no tenemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor Jesús. Porque un día le tendremos que dar cuentas al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10, perdón. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos, mis queridos hermanos, tenemos una cita ineludible con el Señor en el cielo, y esa debe ser nuestra mirada, mis hermanos. Esa debe ser nuestra mirada. No que queramos morirnos, no. Siempre lo digo, amamos la vida, ama la vida,
Y si llega algún pensamiento de muerte, recházalo. Recházalo. Estamos viviendo una época terrible. O sea, el suicidio ha crecido de una manera exponencial. Ya en facultativa prácticamente son 2 o 3 por semana a veces. Personas que se quitan la vida. Es terrible. Nosotros los creyentes tenemos una esperanza y es Jesús. Amén. Si llega algún momento eso a tu mente, deséchalo y busca al Señor. Amén. Busca ayuda. No te quedes callado. Busca a quien te pueda ayudar. Búscanos. En oración lo te vamos a ayudar y te ayudaremos, y con la ayuda del Señor eso se alejará de tu vida. Amén. Pero nosotros no buscamos la muerte. Pero nosotros no podemos estar mirando las cosas de aquí, porque nosotros tenemos una morada eterna. Porque aquí nos la pasaremos 10, algunos 10 años, otros 30, otros 40, otros 50, otros se la pasarán aquí 70, otros llegarán a 80, muy pocos a los 90, muy re poquitos por ahí llegarán a 100. ¿Cuánto será el traje de nosotros? ¿Cuánto será la travesía nuestra? No lo sabemos. Pero en algún momento nos tendremos que ir si Cristo no llegó. Y esa debe ser nuestra mirada. Nuestra morada está en el cielo. Esa es nuestra morada eterna. Allá estaremos mucho mejor. Amén. Así que no vivas tu vida como si fueras el dueño de la vida. Y yo pensaba en esto porque la palabra del Señor, me acordé de la palabra del Señor en el texto que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y muchas veces nosotros vivimos como si fuéramos los dueños del tiempo y nos enojamos. Y no solamente se pone el sol sobre el enojo, es decir, un día se pone el sol más el sol más el sol más el sol, o sea, 7 días, un mes. Y nosotros sabemos cuándo ya nos toca irnos, y irnos disgustados, eso es como complicado. O peor, que esa persona se vaya y yo ni siquiera le dije perdóname. Yo preferí pasármela, ¿cierto?, atrincherado. Entonces, no vivamos como si fuéramos los dueños del mañana. El mañana tiene un dueño y es Dios. Amén. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en la eternidad, predicando el evangelio. A eso nos llamó el Señor, anunciando las buenas nuevas, dando buen testimonio. Eso es poner la mirada en la eternidad, siendo unos buenos cristianos, unos buenos hijos, unos buenos esposos, ser lo mejor que podamos ser para dar testimonio del Señor. Amén. Poniendo nuestra mirada en lo eterno, porque si nosotros nos la pasamos aquí, pues se nos va a complicar la vida, la vamos a pasar amargados, y el tiempo que estemos aquí no vamos a disfrutar de eso que Dios nos da, que se llama vida. Pero la mejor manera de disfrutarlo, diría el escritor a Eclesiastés, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la mejor manera de disfrutar? Con el Señor. Acuérdense, Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como que, o sea, sin Dios. Y el escritor a los Eclesiastés da eso. Dice: yo me puse a indagar en la vida y yo estudié todas las ciencias y yo tuve todo el dinero, y como creemos que fue Salomón, tuvo toda esa cantidad de mujeres, yo no sé, mejor dicho, hizo hasta lo que no tenía que hacer, y llega a una conclusión: si no glorifico a Dios, eso no sirve de nada, habré pasado una vida vacía. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en la eternidad, en lo eterno, en lo que tiene valor. Por eso el Señor diría también, ¿cierto?, no hagáis tesoros aquí en la tierra. Y nos está diciendo que no ahorremos, por favor. No falta el que dice: ¿sí ve? ¿Sí ve? No quiere decir eso, no quiere decir que no tengamos bienes materiales. No, que nuestra mirada esté puesta ¿dónde? En lo eterno. Y el verdadero evangelio apunta no al ser humano, no a nuestra mejor vida ahora, sino a nuestra vida glorificando al Señor, gozándonos aún en los momentos difíciles, pero con el Señor, pero sabiendo que un día esto pasará. Un día esto pasará, porque bien sea porque Cristo regresa o porque nos va a llevar. Amén. Y allá pasaremos la eternidad con Él. Amén. Entonces el evangelio no adulterado
nos va a llevar a mirar lo eterno. El evangelio no adulterado nos va a llevar a que seamos prósperos primero en el alma. Si podemos ser prósperos, obviamente en las otras cosas, gloria a Dios, seámoslo. Y el evangelio no adulterado se centra en Cristo y no en el ser humano. Y la manera en que veamos el evangelio nos va a llevar a vivir una vida en libertad, porque ese es el propósito. Amén. Que prosperemos en nuestra alma, y para eso se requiere conocimiento de Jesús. No coman entero, mis hermanos, no coman entero, por favor. Hay gente que está llegando camuflados, vestidos de cristianos, a engañar a las personas aún de las iglesias, a sacarlas con falsas doctrinas. Y la persona, cuando se deja engañar, yo no sé qué pasa, que se le pone un velo y uno le dice: pero mira, hermano, o hermana, mire que la Biblia dice esto. Ya después de que se les cauteriza es muy complicado, con doctrinas que uno dice: pero ¿de dónde? Si la Biblia dice esto y le están enseñando, ¿por qué pone su confianza en esto? En esa persona que le está diciendo cosas, mentiras, y la persona sigue ahí. Por eso Pablo dice a los Gálatas: estoy extrañado que vengan a diluir el evangelio y que ustedes sigan corriendo detrás de eso. ¿Sí es claro? La carta a los Gálatas, la carta a la libertad. Pero para tener una verdadera libertad, yo conocer el evangelio no adulterado, y tengo que aprender a identificar. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas una vez más que tú nos hiciste libres. Tú dijiste que conociendo la verdad nos haría libres. Esta verdad nos ha llevado, Señor y Dios, a darte a ti el primer lugar, ya que tú realmente seas el centro. Gracias, Señor, porque no merecíamos ese sacrificio en la cruz, pero a ti te plació. Gracias. Pero entiendo que aunque a ti te plació y me llamaste a salvación, tú eres el centro de mi vida, no yo. Mi vida no debe girar en torno a otro ser humano, mi vida gira en torno a tuyo. Y por eso, Señor, te pido que siempre me ayudes a identificar que el evangelio no adulterado se centra en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a prosperar espiritualmente. También, Señor, te pedimos prosperidad material, en la salud. Queremos estar sanos, Señor, porque sabemos y hemos visto que cuando estamos sanos es más fácil para nosotros hacer muchas cosas aún espirituales. Por eso pedimos la salud que viene de tu parte. Pero entendemos, Señor, que lo primero es la prosperidad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Y que, Señor y Dios, nuestra mirada esté siempre puesta en lo eterno, Señor, viviendo aquí como tú quieres que vivamos, pero sabiendo que nuestra morada eterna nos está esperando a todos. Y qué mejor, Señor y Dios, que hacernos esos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor y Dios, a identificar, y que cuando escuchemos cosas que parecen evangelio, pero que no son, de una las identifiquemos y no las tomamos como verdaderas, sino que sencillamente nos alejemos de eso, de esas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Rey.